Gracias nuevamente, estudiantes del segundo año. Vamos a este contenido que es el 3.8, aplicaciones a la elipse. Así que te invito a que te prepares y vamos a orientarte, a guiarte sobre este tipo de ejercicios. Empezamos. Resuelve los siguientes problemas de aplicación de elipse. Modela cada situación en el plano cartesiano. Un paso a desnivel construido en forma semielíptica tiene 12 metros de largo y una altura máxima de 3 metros a partir del centro. Determina la altura máxima que debe tener un camión para pasar por debajo del paso a desnivel. Si la anchura de este camión es de 3 metros del centro de la calle hacia cada lado. Bueno, recuerda la forma semielíptica de esta forma. Y dice que horizontalmente tiene 12 metros de largo. Desde el centro, es decir, a los 6 metros de lo largo, la altura máxima es de 3 metros. ¿Ya? Para que tengas la idea qué es lo que se va a hacer. Entonces, ¿listos? Fíjate bien. Este problema basta identificar que para este caso A es 6. ¿Ya? Es decir, la mitad de 12 metros de largo. Y el valor de B, que sería la altura, que es de 3. Entonces la elipse tendrá la ecuación x al cuadrado sobre 6 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Y ahora solo falta determinar el valor de y para x igual a 3. Veamos, sustituyamos. 3 al cuadrado sobre 6 al cuadrado más y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. Entonces, y al cuadrado sobre 3 al cuadrado es igual a 1 menos un cuarto. Ahora, ¿de dónde sale un cuarto? Fíjate, 3 al cuadrado es 9 y 6 al cuadrado es 36. Tiene novena, novena 1 y novena 4, es decir, un cuarto. Luego, 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Aquí podemos saber que 1 puede ser igual a 4 cuartos, un entero. 4 cuartos menos un cuarto son 3 cuartos. Ahora, extraemos raíz cuadrada acá y nos queda y sobre 3. Y extraemos raíz cuadrada de 3 cuartos, nos queda raíz de 3 sobre 2. Porque 4 tiene raíz cuadrada perfecta. Ahora, este 3 pasa a multiplicar a raíz de 3 y se divide entre 2, como lo tenemos acá. Al realizarlo el cálculo en una calculadora, esto es aproximadamente a 2.6. Por tanto, la altura máxima que debe tener el camión para que pase con total seguridad debe ser aproximadamente 2.6 o 2.60 metros. Vamos al caso número 2. Una arquitecta y un ingeniero trabajan en el diseño de un puente con forma semielíptica para un río de 30 metros de ancho. Ojo con esto, es importante estos datos. El puente debe ser tal que un barco de a lo sumo 20 metros de ancho y 3 metros de alto puedan cruzar debajo de este con total seguridad. Determina la altura que debe tener el puente. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos la idea de que el río es de 30 metros de ancho y dice que el puente debe ser tal que un barco de a lo sumo 20 metros de ancho y 3 metros de alto pueda cruzar debajo de este sin ningún inconveniente. Ahora, si se modela el problema con la ecuación de la elipse, se puede identificar que A es igual a 15, es decir, la mitad del ancho del río. Y el valor de B representa la altura que debe tener el puente. ¿Ya? Entonces la ecuación es de la forma x al cuadrado sobre 15 al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Puesto que un barco, fíjate bien lo que nos está diciendo, de 20 metros de ancho y 3 de alto, debe cruzar con total seguridad. Entonces el punto 10,3 debe satisfacer la ecuación de la elipse. Entonces, sustituyendo y determinando el valor de B, podemos decir lo siguiente: 10 al cuadrado sobre 15 al cuadrado, que sería 10 al cuadrado es 100, ¿verdad?
y 15 al cuadrado 225, más 3 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, 3 al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1 menos 4 novenos. Recuerda que elevas 10 al cuadrado y 15 al cuadrado y luego simplificas y te queda 4 novenos. Ahora, 1 lo puedo representar como 9 novenos y 9 novenos menos 4 novenos es 5 novenos. Ahora, al extraer la raíz cuadrada de esto nos queda 3 sobre b. Y al extraer la raíz cuadrada de esto nos queda raíz de 5 sobre 3 porque 9 tiene raíz cuadrada perfecta. Ahora, este 3 pasa a multiplicar a este 3, este b pasa a donde está raíz de 5 y raíz de 5 pasa a donde está b. Queda como denominador. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 9 sobre raíz de 5. Lo que tenemos que hacer es una racionalización. Por lo tanto, nos queda 9 raíz de 5 sobre 5. Y extraemos con raíz cuadrada, el valor de b sería 4.02 metros. Esa sería la altura máxima del puente, ¿ya? Aproximadamente, repito, ¿verdad? Este sería el cálculo. Vamos al caso número 3. La Tierra cumple con recorrer una órbita elíptica en exactamente un año. Dicha elipse tiene como uno de sus focos el Sol. Acá lo tenemos, fíjate. El instante en que la Tierra se ubica más cerca del Sol se conoce como perihelio. Mira, acá lo tenemos. Y son aproximadamente 147 millones de kilómetros de distancia. Mientras que el instante en el que está más alejado el Sol se conoce como afelio. Y se ubica a una distancia aproximadamente de 153 millones de kilómetros. Determina la ecuación de la órbita de la Tierra. Ok, ya tenemos la figura que nos va a servir muchísimo para poder orientarnos, ¿ya? Ahora bien, utilizando la ilustración del problema, es claro que al sumar las distancias del perihelio y el afelio, se tendrá la longitud mayor de la elipse, acá, ¿ya? Y al restar al afelio el perihelio, se obtendrá la distancia entre los focos. Entonces, 2a es igual a afelio más perihelio, es decir, 153 más 147, que en este caso sería 300 millones de kilómetros. Entonces, a va a ser igual a ¿quién? A 150. Y 2 veces c es igual a afelio menos perihelio, es decir, 153 menos 147, ¿verdad? Y esto es igual a 6. Entonces C es 3. Para determinar la ecuación de la elipse solamente hace falta el valor de b al cuadrado, es decir, a al cuadrado menos c al cuadrado. Igual 150 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que sería 22.491. Por lo tanto, la ecuación de la elipse que determina la órbita sería x al cuadrado sobre 22.500 más y al cuadrado sobre 22.491, que sería igual a 1. Ese sería entonces para el caso del numeral 3. Seguimos. Una estructura arquitectónica fue diseñada para poder enviar secretos a otra persona sin que los demás los escuchen. La forma de su diseño es semielíptico, aprovechando las propiedades focales de la elipse. La altura de dicha estructura es el punto más alto de 15 metros. Acá lo tenemos. Y la distancia entre los vértices del salón es de 34 metros. Determina la ubicación que deben tener dos personas para que uno pueda escuchar al otro, aunque se hablen por susurros. Bueno, veamos entonces qué podemos manejar y decir en este tipo de situaciones. Puesto que el problema menciona que la distancia entre los vértices es 34 y la altura provee el valor de b de la elipse, es decir, b igual a 15. Entonces se puede determinar que 2 veces a es igual a 34,
que indica que A vale 17, ya que 34 entre 2 es 17. Luego lo que se necesita es el valor de C. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, que sería 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, y nos va a dar 64, que es igual a 8 al cuadrado. Como A menos C es 17 menos 8, y esto es igual a 9. 9 es la distancia del vértice al foco, entonces las personas deben ubicarse a 9 metros de distancia de cada vértice, o bien a 16 metros de distancia entre ellas, a 8 metros del centro cada persona. Vamos al último. Para curar los cálculos renales en una persona, en ocasiones se utiliza un procedimiento conocido como litotripsia. Este procedimiento utiliza una cubierta semielíptica, acá lo tenemos, y se fundamenta en la propiedad de los focos de una elipse. Se localiza un aparato generador de ondas de choque en el foco de la elipse y estas tendrán efectos sobre el otro foco, lugar donde se encuentra el cálculo renal, ¿verdad? Si el aparato tiene 13 centímetros de altura y 10 centímetros de diámetro, determina qué distancia podría estar el cálculo para poder pulverizarlo utilizando este aparato. Bueno, veamos acá. Decimos que el objeto semielíptico descrito es igual al problema inicial de la clase anterior. Por lo tanto, se tendrá que A es igual a 13 centímetros y B sería 5. A partir del cual se puede determinar que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Recuerda que 13 al cuadrado es 169 y 5 al cuadrado es 25. La resta sería 144, que sería lo mismo decir 12 al cuadrado. Por lo tanto, para poder pulverizarlo, el cálculo renal, este debe estar a 12 centímetros de distancia del litotriptor. Bueno, ahí nomás la orientación que te dejo, así que gracias por estar con nosotros.